Bienvenidos chicos y chicas a una nueva clase de telemática. Hoy seguimos con este tema 6 y nos adentramos ya en el punto 6. Vamos a pasar de ver la civilización mesopotámica, que ya la terminamos en la última clase, a ver la civilización egipcia, quizás la que más reconocimiento y fama mundial ha tenido con el paso de los tiempos, ¿de acuerdo? Son numerosos los misterios que rodean esta civilización, con ciertos aspectos muy característicos de ella, como son el río Nilo, como son los faraones, como son las momias y sus pirámides, y nos adentraremos las 3-4 próximas clases con la civilización egipcia. Hoy vamos a centrarnos sobre todo en las etapas. Veremos que la civilización egipcia se divide en varias etapas y la vamos a diferenciar muy bien. Vosotros tenéis que hacer una clara diferenciación de cada una de ellas. Vamos a ver, ya estuvimos hablando que la civilización egipcia se localizaba alrededor del Nilo, ¿no? ¿Por qué? ¿De acuerdo? Pues se encontraban alrededor del Nilo, ya que alrededor de los ríos, los terrenos o los campos que rodean o que colindan con el río son mucho más prósperos, mucho más fértiles, que se les llama, ¿de acuerdo?, que las tierras de alrededor. Recordad que todo el Nilo está rodeado todo de un desierto, por tanto un desierto que es bastante poco productivo, bastante infértil, donde la agricultura no tiene cabida, donde los cultivos no son rentables. Por tanto, el único modo de que los cultivos sean rentables son cerca de las zonas del río Nilo en este caso, ¿de acuerdo? Un río Nilo que no tiene un caudal constante, es decir, la cantidad de agua que lleva el río no es la misma durante todo el año, ¿vale? Había ciertos momentos del año en los cuales el caudal aumentaba, ya que estábamos en temporada de lluvia, y aumentaba, que sería aquí, caudal máximo. Fijaos que el río cuando estaba normal cubría esta zona y con el caudal máximo inundaba toda esta zona. ¿Qué ocurre? A partir de entonces el río comienza a perder caudal y se forman aquí unas tierras negras que se le llama tierras negras, que han estado cubiertas por el agua del río, que son limos. Limo es una especie de barro fértil que luego es donde se llevarán a cabo, donde se sembrarán los campos de cultivo, donde se situarán los campos de cultivo, que era donde se sembraban los productos de la agricultura, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver un vídeo donde nos explica más o menos el funcionamiento del río Nilo. ¿Sabes cómo se originó el antiguo Egipto? El ciclo del Nilo. Cuando nombramos a Egipto, 3 imágenes saltan a la mente: las pirámides, el desierto y ese largo e imponente río llamado el Nilo. ¿Lo conocen? Pero empecemos hablando de ese inmenso mar de arena conocido como el desierto del Sahara. Este lugar al norte de África no invitaba a nadie a instalarse aquí. Sin embargo, hace miles de años, un cambio climático trajo abundantes lluvias al corazón de África. Poco a poco un caudal de agua empezó a crecer y crecer. Estas aguas formaron el río más largo del mundo, el Nilo. A partir de entonces, muchas poblaciones quisieron instalarse cerca de este río. Y es que en épocas de lluvia, el Nilo crece tanto que todo a su alrededor se inunda. Pero cuando estas aguas se retiran, dejan una tierra ideal para la agricultura, pues está llena de limo. Y el limo es uno de los mejores fertilizantes que existen. Durante los siguientes miles de años, muchas poblaciones que antes eran nómades empezaron a construir sus hogares alrededor del Nilo. Así nació el antiguo Egipto. Una tierra habitada por hombres y mujeres que rápidamente aprendieron a sembrar y recolectar alimentos en abundancia, sin la necesidad de mudarse de un lugar a otro. También aprendieron a domesticar muchos animales. Mami, tenemos que volver a irnos. Oh, querida, ya no será necesario. Los egipcios necesitaron mucho ingenio para aprovechar las crecidas del Nilo en su beneficio. Para eso, inventaron un sistema de riego en el cual tenía que participar toda la comunidad. Así surgieron oficios como el del agrimensor, algo parecido a los ingenieros modernos. Los agrimensores medían las tierras y planeaban cómo hacer los canales de riego y muchas otras cosas. Fueron los primeros en aplicar cálculos de aritmética y geometría para construir grandes obras.
El Nilo trajo a los egipcios otro impresionante beneficio: el comercio. Y es que en sus aguas era muy fácil navegar, así que todo aquel que tenía un barco a mano podía recorrerlo de arriba a abajo. El río se convirtió en una gran autopista a través de la cual los pueblos que estaban en sus orillas comerciaban entre ellos. Esto trajo grandes riquezas para los egipcios. Y así empezó a gestarse esta gran civilización. Todo gracias a este gran río. ¿Vale? Gracias a este vídeo podéis ver cómo el funcionamiento del Nilo y cómo esos dimensores calculaban cuánto crecía el Nilo de manera estacional y construían los diques que llevarían el agua a cada uno de los campos de cultivo de tal manera que fuese de la manera más beneficiosa para esos campos. Seguimos, ¿de acuerdo? Recordad, esto tenéis que copiar. ¿Por qué se localizaba Egipto alrededor del Nilo? Perdón, de nuevo. Si es verdad que el Imperio Egipcio o la civilización egipcia estaba localizada en dos partes. Por un lado tenemos el Alto Egipto, al sur de este territorio, con tierras muy poco fértiles, ¿de acuerdo? Mientras que en el Bajo Egipto, que es la zona norte ya cercana a su desembocadura, las tierras eran mucho más fértiles. ¿Veis? Aquí podéis ver el Antiguo Egipcio. Esta parte correspondería al Bajo Egipto. Todo esto es el recorrido del Nilo, que va por aquí. Aquí tenéis las capitales del Alto Egipto, que era Tebas, y del Bajo Egipto, que era Menfis. Aquí veis, por ejemplo, la pirámide de Khufu, o templos como el de Karnak o el de Luxor. Pero ya lo que quiero que es que veáis que Egipto se dividía en Bajo Egipto, zonas más fértiles, más ricas, obviamente, y las zonas no tan ricas, ya que eran zonas menos fértiles, que es el Bajo Egipto. Aquí lo tenéis lo mismo, pero en inglés. Exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Pero en inglés. Y como podéis ver, toda esta zona, que era la que rodeaba al río, era la zona fértil, donde se sembraba. No se sembraba aquí, todo esto era desierto, no se sembraba aquí, ¿vale? Aquí tenemos el desierto de Libia o el desierto de Arabia al este, sino que se sembraba en esta zona verde, o en esta zona así verde-azul, azulada, digamos, que eran las zonas fértiles, cercanas al río. Seguimos. Periodización. Ya os he dicho que se divide en diferentes etapas. ¿Cuántas etapas? Concretamente, 5 etapas. Egipto, su comienzo data más o menos del 3100 a.C. y terminará en el 30 a.C. Primero tendremos un primer periodo dinástico en el cual se establece la primera dinastía, ¿de acuerdo? De faraones egipcios. Se establece la capital en Menfis. Podéis verla aquí. Está en el Bajo Egipto, aquí en Menfis, cercano de su desembocadura, y se establece la primera capital de la civilización egipcia. Y será el rey Narmer quien una el Bajo Egipto y el Alto Egipto. ¿De acuerdo? Ahí es cuando comienzan ya los primeros escritos jeroglíficos egipcios, cuando el rey Narmer une Alto Egipto y Bajo Egipto. ¿Hasta cuándo dura este primer periodo dinástico? Hasta el 2650 a.C. La capital se sigue estableciendo en Menfis, y aquí tenéis algunos de los faraones más famosos de este periodo, donde destacan Keops, Kefren y Miquerinos, de acuerdo, que serán los que construyen las 3 pirámides de Giza tan famosas que todos conocemos, que de hecho llevan su nombre. Luego habrá un primer periodo con una crisis y una guerra civil que durará en torno a 45 años, y ya volveremos al Reino Medio. El Reino Medio, que ya cambia de capital, se sitúa en Tebas. Otra vez, otro periodo intermedio de guerra civil, y pasaremos al Reino Nuevo, que este es muy importante, del año 1550 a.C. al 1100 a.C. Época de esplendor de Egipto, donde destaca sobre todo el faraón Ramsés II, ¿de acuerdo? También tenemos, por ejemplo, a Tutmosis III, un faraón muy importante, y en este caso los faraones dejan de construir las tumbas en otro tipo de pirámides y todo empiezan a construirlo en el Valle de los Reyes. Si queréis, ahora puedo mostrar una imagen del Valle de los Reyes. Aquí podemos ver algunas imágenes del Valle de los Reyes, ¿de acuerdo? Que era donde se construían ciertos monumentos en honor a los faraones que morían. Y aquí podemos ver una distribución, no se ve demasiado bien, de los diferentes templos, como el templo de Tutmosis III, ¿vale? El de
de Hatshepsut. Es decir, aquí se encontraba un gran, enorme complejo donde se encontraban las tumbas de los faraones, ¿de acuerdo? Y por último, el periodo tardío, fijaos que va del 1100 a.C. al 30 a.C. Quedaros muy bien con este cuadro, ya que luego tendréis que hacer un ejercicio cronológico, que se llamará periodo tardío y la capital se localizará en Alejandría. De acuerdo, aquí ya Egipto ya está en plena decadencia, está perdiendo mucho poder. ¿Y por qué la capital en Alejandría? ¿De dónde viene ese nombre? De Alejandro Magno, ya que en el año 332 a.C. pasa a formar parte de el enorme imperio de Alejandro Magno, que comienza a conquistar territorios de una manera veloz, ¿de acuerdo? El último faraón de Egipto, Cleopatra VII, ¿de acuerdo? Aquí lo veis, que muere en el 30 a.C. y después de ello Egipto es absorbido por el Imperio Romano y pasará a formar parte de este imperio y será una provincia más del Imperio Romano. Un Imperio Romano que lo veremos en los dentro de 2 años, ¿de acuerdo? Actividades para hoy. Primero, realiza un eje cronológico con las fases de la civilización egipcia. Con esto, ¿de acuerdo? Ponéis de qué año a qué año y los hechos más importantes. Explica brevemente en 2 o 3 líneas cómo se usaba el río Nilo para agricultura y sus ciclos. Eso de las inundaciones, que luego se utilizaba la tierra, ¿vale? Un resumen en un par de líneas. ¿De acuerdo? Y luego, mirando esto de aquí, tenéis que contestar a estas preguntas. 1. ¿Quién unió el Alto y el Bajo Egipto? Aquí pone egipcio, pero hay una errata. El Alto y el Bajo Egipto. ¿Qué faraones construyeron las pirámides de Giza? Una pista, son 3. ¿Dónde se sitúa la capital en el Reino Medio? ¿Dónde se sitúa la capital en el Reino Tardío? ¿Y cómo se llamó el último faraón? Esto es todo por hoy. Próximo día veremos la religión y algunos de los ritos religiosos de los egipcios, ¿de acuerdo? Después de ello veremos los templos y con eso terminaríamos el tema 6, ¿de acuerdo? Pues nada, esto es todo, espero que os haya gustado, un cordial saludo a todos, nos vemos pronto.